Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana con mi partner y amigo, compañero Ignacio Briones y con un invitado que también es un gran amigo y además que de ser un gran amigo es un destacadísimo profesional, servidor público, distinguido economista y que tiene un currículum muy amplio, muy nutrido para su juventud, que todavía la hay. Rafael Bergman, ¿cómo está, Rafael? Cada día menos joven. No, te queda no mucho. Soy el único que dice eso. Presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Oye, mira, es bien impresionante la trayectoria de Rafael, ¿no? Porque además de ser economista de la Universidad de Chile y doctorado en Economía de la Universidad de Minnesota, actualmente es presidente del Consejo Nacional de Productividad, que ya vamos a hablar sobre eso, pero además ha sido superintendente de banco, instituciones financieras, presidente del directorio de Metro. Interesante, se anunció en la semana la extensión o la creación, la construcción de una nueva línea, ¿no? La línea 9. Investigador en el CEP y profesor asociado en su historia, ¿no? Departamento de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? Se llama concejal de Providencia. ¡Ay, concejal de Providencia! Lo más importante. Concejal. Oye, todas estas Tengo pegas... una pata, mi mesa tiene una pata en cada lado. Académico, político, privado y público. Y de todas estas pegas, ¿alguna que tú recuerdes o disfrutes más, digamos? Mira, en general yo he tenido harta suerte, porque incluso pegas a las que he entrado sin muchas ganas, por diversas razones, después como que uno al final se convence. Yo creo que me cuento cuentos y termino pasándolo bien. Bueno, cuando no estoy muy motivado, tiendo a mutar dentro de la pega. Y ahí me pasó que tuve la suerte, por ejemplo, empezar a acercarme al mundo privado cuando estuve en Banchile en los años 2000, mientras estaba en la universidad, y terminé asesorando al directorio del banco. Entonces para mí fue una experiencia increíble en términos de crecimiento profesional. No, a mí me gustó mucho el metro. Ser presidente del directorio. Sí. Pero ¿y el presidente del directorio cuánto participa de la gestión? Porque, por ejemplo, en Codelco hemos visto, de hecho, no me quiero meter la pata a los caballos, ¿no? Pero el presidente del directorio cumple un rol muy activo. ¿En Metro sí, claro, es más o menos parecido? Mira, depende mucho de las personas. Yo cuando llegué, yo le bajé un poco el perfil a esa dimensión, en el sentido que yo tuve justo la suerte. Esto no tiene que ver con la persona que estaba antes, que era Camila Merino, que era la gerente general y se fue a ministro del Trabajo. El primer gobierno del presidente Piñera. La actual Piñera, alcaldesa de Vitacura. De Vitacura, que está haciendo una pega, no solo una buena pega, sino que ha enfrentado de verdad un desafío duro. Hay que estar en sus zapatos para saber lo que ha significado. Todos sabemos de qué estoy hablando. Ella se fue de ministra, entonces a mí me tocó cuando llegué al metro tener que contratar un gerente general. Y eso conversó mejor con mi aproximación al tema. Los anteriores, Clemente Pérez, ponte tú. Y ahí tengo dos comentarios que hacer. Un excelente profesional, yo lo quiero mucho, no soy objetivo en esto, lo conozco mucho. Él se quedó en el directorio. El presidente Piñera tuvo el buen ojo y Clemente Pérez tuvo la generosidad, porque no es fácil, de quedarse en el directorio después de haber sido presidente, y por lo tanto eso genera tensión, pero alimenta también de una manera muy provocadora el trabajo que se hizo. Y yo entonces pude hacerme cargo de la presidencia sin estar tanto tiempo como estaba en su momento Clemente, que era más como un CEO americano, porque llegó un gerente general, ejecutivo. Llegó un gerente general que tenía una experiencia en el mundo privado, vivía en Estados Unidos, y pudimos combinarnos, yo con una mirada más a largo plazo. Pero había otros presidentes que se metían más en el día a día. Yo creo que me metí menos en el día a día y pude, por ejemplo, trabajar con mucha gente. En ese directorio estaba Bernardo Fontaine, que me ayudó mucho, en lo que después fueron las líneas 3 y 6. Se habló poco de eso, porque fue la primera vez que se hicieron dos líneas juntas. Claro, que además se inauguraron post-estallido, entonces era imposible que haciendo dos líneas que sumaban 40 kilómetros se pudiera hacer lo que habitualmente se hacía, que era inaugurar una línea cuando terminara el gobierno. Y el presidente Piñera, yo creo que las cosas hay que decir, las cosas buenas, las cosas malas, cuando son verdad. Contra lo que todos los expertos en política me predijeron, él dijo, echémosle a las dos líneas juntas, porque ¿cuál es la ventaja de hacer dos líneas juntas? Que tú podías negociar los contratos en una cantidad tal que permitiría conseguir reducciones del orden de 35% del costo por kilómetro. Productiva le llaman. Y esas fueron las primeras dos líneas que son iguales, no tienen conductor, tienen aire acondicionado, tienen sistemas tecnológicos con puertas que van la electricidad por arriba, no por abajo. Todo eso no se había hecho nunca porque era muy caro. Pero se pudo hacer porque esperamos un par de años más para tener dos mejores líneas. Pero eso dependió del gobierno de ese momento que estuvo dispuesto a hacerlo. Oye, y eso fue bien impresionante, la línea 3 y 6, a propósito de la línea 9 que se anunció, porque la 3 y 6 en la práctica lo que hicieron fue aumentar de 100 a casi 150 las estaciones del metro, ¿no? O sea, una expansión gigante de la red, que además una cosa
es curiosa, ¿no? Como, no es no es parte de la pauta, digamos, me estoy escapando un poco, pero se inauguraron justo en la época en que algunas personas, digamos, desquiciadas, pero yo no las podría calificar de otra manera, atacaron, vandalizaron y quemaron prácticamente la mitad de las estaciones del metro. Una cosa bien impactante, ¿no? Porque Metro es una empresa que probablemente llena de orgullo a los chilenos, es motivo de orgullo, y es de las empresas públicas que funcionan, y vivió el último año estas dos paradojas, ¿no? Por una parte, ser atacada, ser destruida por grupos muy violentos, y por otra parte, inaugurar nuevas líneas que integran la ciudad, que le dan comodidad y dignidad a cientos de miles de personas, a millones de personas en la capital. Oye, y no solo eso, agrego, que además lo hablamos poco, esto yo siempre lo he hablado con Luis de Granch, buen amigo y también un gran presidente del Metro. El Metro es una palanca de igualdad como pocos tienen, en dos dimensiones. Sí. Primero, el estándar de Metro, tanto en las estaciones y por cierto los carros, es el mismo en una comuna de bajos ingresos que una de altos ingresos. Y lo segundo es que es una palanca de igualdad porque es un medio de transporte súper eficiente, con tiempos conocidos, rápidos, y que en el fondo las distancias físicas las rompe, porque las transforma por ganancias de tiempo. Y eso es una palanca de igualdad gigantesca. O sea, una persona que vive en la periferia de la ciudad, que tiene que venir a trabajar al centro o al barrio alto, en micro pierde, no sé, 2 horas y media o 2 horas en cada trayecto, 4 horas de su día perdidas en transporte. Bueno, con el metro puede rebajar eso sustancialmente, y eso es pura equidad, ¿no? La última encuesta de Origen-Destino, de hace un par de años atrás, mostró que una persona que vive en La Pintana, y esta es una ciudad muy segregada físicamente, tiene sus propios problemas estructurales, son difíciles de solucionar. Los economistas hemos hecho poco en materia, creo yo, de economía urbana, y por Dios que hay camino por recorrer en esa dimensión. Pero una persona que vive en La Pintana, según esa encuesta, tiene que levantarse 70 minutos antes, en promedio, que alguien que vive en Vitacura para ir a su trabajo. Bueno, si eso no es desigualdad que va directo a calidad de vida, ¿qué? Oye, de hecho, yo, esto es una experiencia más personal, pero a mí me tocó vivirlo porque cuando yo entré a estudiar a la universidad el año 96, yo estudié ingeniería en la Católica en el campus San Joaquín, ¿no? Y no había metro en esa época. La línea 5, cuando yo comencé a estudiar allá, no estaba construida, entonces yo tenía que ir hasta Plaza Italia, y en Plaza Italia cambiaba de micro, y me iba en micro hasta la universidad en San Joaquín, ¿no? Y era en promedio hora y cuarto, hora y media el trayecto, digamos, y los transbordos, y acuérdense que antes los pasajes no estaban integrados, entonces había que pagar 2 veces el boleto, en fin. Y esa línea se inauguró, yo estaba como en tercero o cuarto universidad, 98, año 99 por ahí, y el tiempo de traslado bajó a la mitad, a 45 minutos. Y es increíble, porque yo me acuerdo cuando se inauguró esa línea 5, la gente, y en general cuando se inaugura la nueva línea, la gente es como una fiesta, la gente como llega con globos, que llega con la familia a visitar, a conocer las instalaciones. Entonces es impresionante, y yo creo que de verdad de las cosas que los chilenos tenemos que sentirnos orgullosos, ahora que estamos como en un periodo medio autoflagelante, es de las cosas que hay que mirar con mucho más entender lo que pasó en octubre. No, no es por nada que... Tema para otro capítulo, una locura. No es por nada que estación o línea del metro inaugurado, creada, las propiedades se valorizan automáticamente, porque es el valor del tiempo, ¿no? Y la calidad de vida que dice Rafael. Oye, Rafa, ¿y tú como expresidente de Metro tuviste ocasión de darle una vuelta a este anuncio de extender o crear esta nueva línea, la línea 9, en vez de extender la línea 4, ¿no? Desde Santa Lucía hasta La Pintana, que ha generado alguna controversia con algunos alcaldes de la zona sur de Santiago? ¿Tú tienes una mirada sobre ese tema? No conozco en detalle el proyecto, pero sí conozco cómo funcionan estas decisiones. Y sí creo que hay un paralelo entre esto y lo que conversábamos antes, en el sentido de que aquí lo que hubo fue una propuesta del gobierno anterior y se analizó naturalmente durante este gobierno en su primer año, y se mejoró esa propuesta. Y eso se parece un poco a lo que hicimos en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando habían anunciado una línea 6. La modificamos en función de que le agregamos una línea 3 y entregamos un proyecto que tardó un par de años más, pero que pensamos es un mejor proyecto para la ciudad. Entonces, en ese sentido, tengo una aproximación muy positiva a lo que se está planteando, y además va en línea con lo que estábamos diciendo. O sea, la ciudad de Santiago, esto no tiene que ver con, al final, echar a competir modos de transporte, ¿no? Incluso la bicicleta y la caminata son una manera no solo válida, sino que necesaria de desplazamiento en la ciudad. Y lo que hay que hacer es combinar el eje estructurante, que a esta altura ya lo sabemos, es el metro, con las aproximaciones que son operacionalmente más prácticas en los recorridos cortos, que son lo que llamamos micros nosotros,
con otras que son como la bicicleta y la caminata, y también el auto, y ahí hay un gran tema para cerrar este punto. Tengo una opinión positiva, por lo tanto, con respecto a lo que se está anunciando. En general las decisiones son bien técnicas en metro, ¿no? Sí, siempre hay una tensión, hay una tensión porque existen algo que en economía urbana es tan obvio, que ya es que muchas veces los beneficios globales chocan con ciertos costos locales. Entonces, todos queremos metro, pero nadie quiere vivir en una casa que está al lado de la entrada de una estación de metro. Porque hay gente, porque hay aglomeración, a veces hay delincuencia. Y las municipalidades también tienen sus proyectos de estacionamiento que no siempre conversan con el metro, porque quería decir que a propósito de esto, incluso el auto es un medio válido, por lo más, seamos realistas. Una vez que uno se sube a un auto no se baja, en Japón y en Chile. Entonces, una manera de tratar de reducir el uso del auto y la ineficiencia del mismo es motivar vía buena infraestructura para que el auto se use en trayectos más cortos. Y eso exige, por ejemplo, que las estaciones de metro tengan buenos estacionamientos subterráneos, cosa que la persona que vive tal vez en la de esa estación, estoy inventando, en la estación Los Dominicos, deje el auto y siga después en el metro. Y sin embargo uno ve que hay muchas estaciones en esa línea que se extiende desde la escuela militar hacia el precioso, ¿no es cierto?, hacia Los Dominicos, que no tienen estacionamiento. Y eso es por descoordinación y dificultad de trabajar en conjunto entre el metro, obras públicas y las municipalidades. Entonces hay desafíos. Claro, es un esfuerzo bien intersectorial. Interviene absolutamente, que es el problema típico. Públicas. Sí. Claro que sí. Ahora, lo que leía, algunos argumentos de los especialistas que defendían esta nueva línea 9 es que, a diferencia de la extensión de la línea 4, que era el proyecto original, la línea 4 al parecer está colapsada. Está absolutamente colapsada, y de hecho los viajes son de punta a punta porque no tienen capacidad los trenes de recoger pasajeros entre medio por el volumen de gente. Claro. Entonces esta línea 9 lo que hace es descargar la línea, o evitar que se siga colapsando la línea 4, y a su vez descargar la línea 1, porque al parecer va a conectar a Santa Lucía y va a seguir hasta Calicanto, digamos, por el norponiente, por decirlo de alguna manera. Lo mismo hizo la línea 6, que se cruza con el tren que venía de Rancagua. Y la línea 7, que va de Quilicura a Vitacura, tiene el mismo propósito. Tú tienes que buscar... El gran problema que tenía el metro en Santiago es que eran una cantidad de líneas tal que no permitían que tú tuvieses distintas alternativas. Entonces, cuando se producía un problema en un determinado lugar, no tenías escape. Y eso lo hacía muy poco efectivo. Lo que se llama los cuellos de botella. Claro, entonces cuando tú vas generando esta red, las ventajas, como decimos los economistas, son exponenciales, te fijas, no son aditivas. Dos líneas no son más que cada línea por separado, son mucho más que eso. Es lo que pasa un poco en los metros de las grandes ciudades, ¿no? En Londres, en París, en Nueva York, que puede estar cerrado un tramo, pero el sistema sigue funcionando perfectamente porque hay distintas alternativas para hacerle el quite cuando se produce un problema en un lugar puntual. Así es. Oye, una cosita muy corta, estaba hablando el otro día con alguien y nos acordábamos a propósito de las estaciones que se quemaron y todo lo que se destruyó en la ciudad. No sé si ustedes vieron o recuerdan haber visto a la alcaldesa de Chicago cuando se produjeron los desmanes hace algunos años atrás. Y ella es una persona demócrata, es una persona de color, de raza negra, una persona de origen muy humilde, y ella hizo un discurso en vivo en la televisión. Yo creo que no es Chicago, ¿puede ser Minnesota? No, la de Chicago. En Chicago. Fue porque como resultado de eso hubo desmanes en distintos lugares. Me acuerdo, sí. Y ella, mirando la cámara, dijo, a propósito, cuando aquí te decían, oye, son cosas materiales, dijo, oye, estamos quemando la única casa que es la casa de todos, que es la ciudad. Porque tenemos diferencias que no vamos a poder resolver dentro de nuestras casas, porque nacimos en el lugar equivocado. Pero lo que todos tenemos que es común es la ciudad. Me acordé por lo del metro. Sí. Y se pierde esa conciencia de que el único lugar donde se puede al menos aspirar de un punto de vista realista, en un plazo razonable, a igualizar algo, esas enormes diferencias injustas que existen en el mundo, es en el espacio común. Sí. Y esa es la ciudad. Pero bueno. Las plazas, los parques, el metro, incluso los estadios. Oye, pero Rafa, a ti te invitamos por un tema bien de fondo, que lo dejó planteado Ignacio Briones la semana pasada y quisimos darle continuidad. No es porque nos caigas bien, digamos. Además de. No, que hay un tema que es bastante evidente ya, que es que acumulamos cerca de una década de estancamiento económico. No estancamiento propiamente tal, ha habido algún crecimiento, pero muy bajo, ¿no? Y de hecho, si uno mira el PIB per cápita o el crecimiento per cápita del producto, digamos, muy cercano a cero, digamos. Y eso en buena medida se explica por la falta de productividad.
y tú eres presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Entonces queríamos... Que hoy día se llama Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. ¿Es comisión o consejo? Comisión. Comisión, ya. Es un mandato que se amplió, podemos hablar un poquito de eso. Pero primero explica un poco en qué consiste esta idea de la productividad y cuál es el mandato de la comisión. Mira, tú vas a los datos y tú te preguntas por qué un país, y esto puede ser cualquier país con ingreso per cápita alto, vamos a decir Alemania porque está en el percentil 90, decimos los economistas, ¿eh? Cuando uno ve la distribución, en el 10% superior. Alemania, Australia, Canadá están básicamente ahí. Uno ve qué ingreso per cápita tienen, con todos los defectos que tiene usar el ingreso per cápita como una medida de bienestar. Y tienen un ingreso per cápita que es 3 o 4 veces el nuestro, cuando uno lo ajusta en términos per cápita, por población. Y uno dice, bueno, estos tipos trabajan un montón. Yo me acuerdo que mi abuelo era francés, pero me decía, hay que importar alemanes en los años 70, porque hay gente que es trabajadora. Entonces uno dice, estos tipos trabajan como bestias todo el día, estos tipos y tipas trabajan todo el día, y eso explica que tengan más ingresos per cápita. Uno va a los datos y la verdad que no es así. En Chile trabajamos del orden de 1.900 horas al año, son datos OCDE promedio. En Alemania son 1.400. Discutamos si queremos jornadas de 45, 40 o 36, los números no dan. 500 horas menos al año es una enormidad. Entonces uno dice, bueno, quizás lo que pasa es que invierten muchísimo, están haciendo ese esfuerzo, no es sacrificar tiempo libre, sino que están sacrificando consumo, invirtiendo. Uno va a los datos de inversión, sí, ahí ya la cosa no es tan distinta, pero los países avanzados se pueden dar el lujo de invertir como proporción del producto menos. Trabajan menos, estoy exagerando, invierten menos. ¿Qué pasa? Trabajan, invierten mejor. De hecho, la productividad, eso que los economistas llamamos básicamente la capacidad de generar valor agregado con una cantidad de factores productivos, en Alemania es 6,5 veces la nuestra en promedio. En promedio. Los promedios esconden mucha heterogeneidad, pero esa es la realidad. Entonces, si eso no es calidad de vida, yo no sé qué es. O sea, para ponerlo simple, con los mismos recursos, ellos producen una torta 6,5 veces mayores que la que nosotros haríamos. Eso es lo que estamos haciendo. En español, con un kilo de harina, nosotros hacemos 10 panes, ellos hacen 20. O sea, 60, al final, o 60 en este caso. Y eso significa que en los países avanzados que tienen esta característica, porque en definitiva lo que estoy diciéndole a la gente, que cuando uno va a los datos, los países que tienen niveles de ingreso más altos no tienen ese nivel de ingreso más alto porque trabajan e invierten más. Liberan tiempo para ocio y recursos para consumo. Lo hacen porque lo hacen bien. Y eso es lo que llamamos productividad. Ser capaz de producir no solo más con lo mismo, sino que incluso producen más con menos. Esto es muy importante. Esto no solo tiene que ver con la última línea de una empresa. No tiene que realmente que ver con plata. Esto tiene que ver, por ejemplo, con usar menos recursos naturales. Cuidar más el medio ambiente. Tiene que ver, por lo tanto, con tener más tiempo para cultivar, no sé, cualquier actividad. La cultura, el ocio. Entonces tiene que ver en definitiva con vivir en un lugar que es más sostenible en el tiempo, que es un desafío que hoy día, particularmente en este siglo, todos aspiramos. Ya, no tenemos que ir a una pausa. La pregunta es ¿por qué? Ya, y esa pregunta a la vuelta puedo responder porque yo de comercial de la pausa. Así que a la vuelta de la pausa vamos a responder por qué los alemanes son 6 veces más productivos que los chilenos. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones y a nuestro invitado, el economista, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Cómo era el nombre? Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Rafael Verguán. Y dejamos una pregunta, Rafa, la dejamos colgando, ¿no? Para responderla ahora, que es básicamente ¿por qué los chilenos somos tan poco productivos? Ya entendiendo la importancia de la productividad, del diagnóstico que ustedes tienen en la comisión, y tú has estudiado este tema hace mucho tiempo, y Ignacio, que también es alguien que sabe mucho de estos temas. ¿Cuál es el balance o cuál es la mirada que tienen desde la comisión sobre este tema? Dos cosas. La primera, diagnóstico. Esto tiene mucho que ver con que, y esto lo puedo ejemplificar a nivel cotidiano, o sea, cuando uno quiere hacer las cosas de mejor manera, básicamente es medio tautológico, tiene que cambiar la manera como está haciendo las cosas. Y cambiar no es fácil. Eso es un primer comentario, o sea, hemos evolucionado no para innovar a pesar de todas esas charlas motivacionales, sino que para sobrevivir.
Porque lo que uno ve, el resultado exitoso, es fruto de muchos fracasos para atrás. Entonces es natural que nosotros nos resistimos al cambio porque queremos estar ahí mañana, no queremos fracasar. Bueno, ese es un primer comentario evolutivo. Agrégale a eso que muchas veces las ganancias en productividad se dan cuando uno elimina barreras que benefician a grupos particulares, grupos de interés, y todos lo somos. Y eso también dificulta que el Estado, con su precariedad muchas veces organizacional... Tírate un ejemplo para que nuestros auditores Es que el ejemplo entiendan. más emblemático a esta altura es un poquito late y yo estoy empezando a agarrarles cariño, porque uno con los años se pone más generoso. Pero los notarios son un buen ejemplo, ¿no es cierto? De esto en términos de que uno tiene que pasar habitualmente, cada vez menos, largas horas en una cola. Sí. Para hacer un trámite que a veces ni siquiera se necesita, pero que en general se pudo haber hecho electrónicamente en un par de segundos. Oye, O el cabotaje. El cabotaje otro, ¿no? En general, esto tiene mucho que ver también, como está mencionando, y esta es una bandera que Ignacio levantó mucho cuando era ministro, con falta de competencia también. Al final, en economía, como no queremos cambiar, el mecanismo virtuoso que conocemos en economía es la competencia. Uno está provocado por los que están entrando. Y los incumbentes se defienden. Y el incumbente se defiende. Oye, una anécdota, cuando yo era ministro... Y perdona, entonces el tema del cabotaje es eso. En la medida, por ejemplo, que en el transporte marítimo no hay competencia, eso hace que las prácticas que se aplican, los mecanismos que se implementan, la tecnología que se utiliza, no sea a punta, y algún grupo pequeñito se ve beneficiado con renta, y el que sufre es el país completo, que termina teniendo un costo de producción mucho más alto. Oye, una anécdota, cómo se defienden los incumbentes. Cuando yo era ministro secretario general de la Presidencia, me tocó impulsar la tramitación de la reforma a los notarios y conservadores, ¿no? Que es de los temas que todos sabemos que hay que cambiar y que por alguna razón no hemos logrado cambiar. Como 12 años llevaba. Más o menos. Y había un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, pasó por la Comisión de Constitución, todos de acuerdo, todos a favor, casi por unanimidad, llega a la sala a su votación y se me empiezan a acercar parlamentarios que uno estima mucho y que los considera muy inteligentes, de lado y lado, esto no era ideológico, y todos, ministro, tenemos que votar esto, es necesario, tengo algunas dudas, y uno escuchaba los argumentos y no podía creer la falta de pudor para defender lo indefendible, y eso es evidente porque la influencia de los notarios y de los conservadores en el financiamiento de la política muchas veces ha estado más allá, digamos, no más allá de lo razonable, ha sido completamente impúdico y el efecto que eso provoca en el proceso político es una cuestión impactante. Igual yo te quiero dar un ejemplo solo para que la gente vea que esto no tiene que ver con las cosas tan tradicionales exclusivamente, en el que no es, si tú quieres, un interés pecuniario personal, que es como que tiene esta connotación, por la razón correcta, peyorativa, porque pone en entredicho el interés global. Pero mira, el miedo a cambiar. En la comisión hicimos un informe en 2018 sobre eficiencia en el uso de pabellones para cirugías no auge. Vimos 80.000 cirugías. Cerca de 10% del no uso de pabellones, porque los pabellones en Chile se usan de orden de 55% del tiempo del horario institucional, a pesar de que teníamos una lista de espera en ese entonces de 300.000 cirugías. O sea, casi la mitad del tiempo no se están usando. Y del horario laboral, digamos, no estabas contando los domingos. Entre 8 y 5 de la tarde, Joe Ramos, que presidía la comisión en ese tiempo, siempre decía, si a mí me operan a las 3 de la mañana y lo hacen con responsabilidad un día viernes, yo feliz, por lo que yo creo es que me operen pronto. Bueno, el punto es que entre 8 y 5 los pabellones en Chile con 300.000 cirugías esperando y con 392 días de mediana de espera, se ocupan 55% del tiempo. Estos son datos 2018. Entonces, un 10% de ese problema tenía que ver con que las personas no llegan a la cirugía. Entonces uno averigua cuál es el sistema para garantizar que la persona debe llegar. Y se había invertido mucho en sistemas, en digitalizar, etc. Pero la mayoría de los registros se llevaban con un cuaderno Torre, en el auspicio, un lápiz Bic, perdonen las marcas, nos va a llegar de regalo después, y una persona que lleva muchos años trabajando en el lugar, que siempre lo ha hecho así. Pero los sistemas no se estaban usando, los sistemas computacionales. Y tú preguntabas, y esto aunque parezca mentira, en algunas ocasiones la persona se enfermaba y se había llevado para la casa los registros, entonces ni siquiera se sabía bien, estoy haciendo una caricatura un poquito exagerada. ¿Quién venía? ¿Quién le tocaba? Obviamente no había cómo llamar por teléfono para confirmar que la persona venía, etc. Entonces ahí te estoy dando un ejemplo que, si tú quieres, no tiene que ver con que alguien está ganando plata porque esto pasa. Al revés. Apunta contra todo lo que pretendemos y sin embargo explica una parte relevante de un tema clave. Ya, pero entonces,
factor número 1, falta competencia. Factor número 2, aquí hay un tema más bien de falta de modernidad del Estado, obsolescencia de las instituciones estatales. Claro que sí. Proceso. De proceso. Que algo que tú, Ignacio, has sido reiterativo y muy insistente en el tema. O sea, el Estado es fundamental en varios aspectos. En muchas prestaciones sociales, la mayoría de la gente solo dispone del Estado, no tiene la posibilidad de acceder al mundo privado. Todo lo que es regulatorio, todo lo que es permisología, o sea, es un actor súper relevante. Y cuando funciona mal, el todo se resiente. Y las prestaciones sociales, la confianza ciudadana y la economía, ¿no es cierto? Porque enfrenta costos mucho más altos que los que debiera enfrentar, y eso supone que beneficia a los que ya están y limita a los que pueden entrar y competir, no aumenta las mejores tecnologías ni la innovación. Entonces, lo que está diciendo Rafa es muy visual para explicar el problema de productividad, en el fondo, que depende de muchas cuestiones. Y aquí ya llevamos 2. ¿Qué más? Claro, lo que pasa es que a diferencia de la macro, que uno caricatura, simplificadora para los ministros de Hacienda en los 90 y parte de los 80, en términos de que tú tienes un banco central autónomo, tienes una regla fiscal y se acabó el problema inflacionario. Por favor, no me reten. En la micro, que es donde atacas el problema productivo, no hay una bala de plata. Lo que hay es múltiples perillas que hay que apretar. Un sinnúmero de pequeñas barreras que tal vez individualmente muchas veces no son ni siquiera relevantes, al menos a nivel agregado, pero que en conjunto explican que no seamos Canadá, no seamos Alemania. Pero déjame preguntarte por otra cuestión, que es súper relevante y que es un tema que yo creo que es crítico para el futuro de Chile, ahora que estamos hablando por fin de crecimiento. Yo creo que una buena noticia es que el tema de crecimiento se instale, quizás por necesidad más que por convicción en algunos, pero es buena noticia. Y una cuestión fundamental es la educación en esta historia, porque volviendo a Alemania, cuando yo le saco las fotos, datos de la OCDE, a las competencias de un adulto que ya está en el mercado laboral trabajando, y no los agarro todos, sino que incluso hago un doble clic en aquellos que tienen educación superior, terciaria, universitaria, instituto profesional, centro de formación técnica, lo que uno ve es que la competencia de un chileno promedio con educación terciaria o superior no es muy distinta esas competencias de la de un alemán con educación primaria, o de un neozelandés con educación primaria, o del promedio de un país de cualquiera con educación secundaria. O sea, tenemos un problema en las competencias, y de hecho otros indicadores, otras métricas te muestran que el 60% de estos adultos está bajo el nivel 2, los niveles de 1 a 5, digamos. 1 y 2 es como básico, el desde 60 versus que en los países desarrollados un 10%, ahí tenéis la brecha de 5 o 6 veces que tú señalabas, está ahí. Entonces, ahí, ¿cómo juega esa limitante el capital humano, diríamos los economistas, en la productividad y en el crecimiento futuro? Sí, probablemente es una de las variables más relevantes. Hay enormes desafíos ahí, porque ni siquiera el diagnóstico es tan claro como en otros lados, donde tú dices, bueno, acabamos con el cabotaje nacional, rebuscamos los trámites, etcétera. Acá la cosa es un poquito más complicada. Yo he tenido la suerte de estar en Alemania y Australia mirando el sistema educativo, y esto que nos salga acá no le cuenten a nadie, pero después de una semana cuesta decir esto es exactamente lo que hay que hacer, porque hay tantas diferencias. Sí, claro. Y además ni siquiera tenemos muy claro todavía exactamente. Entonces, yo, si tuviera que resumir el problema de capital humano que tenemos en Chile, me gustaría enfocarme fundamentalmente en el tema capacitación, que también sirve para entender que el tema productivo es, por supuesto, si nos está viendo gente joven, uno es responsable de sus propias acciones, pero tiene mucho que ver con el contexto. Los países no son menos productivos porque un área, un aspecto o un sector tiene problemas. Uno lo ve en todos los ámbitos. La capacitación, por ejemplo, es un área en la que Chile está funcionando muy mal. Y me gusta dar este ejemplo porque no es un problema de recursos. Uno habitualmente piensa que el ministro de Hacienda, con la mano apretada, no entrega suficientes parchecuritas. Y la verdad que en el caso de la capacitación tenemos un CENSE que tiene un financiamiento que, según todos los expertos, es suficiente para hacer las cosas bastante bien, y que, de acuerdo a diagnósticos que vienen del 2011, sí, me acuerdo, sí, Bota la Comisión Larrañaga, en todo tipo de cursos, tiene todo tipo de problemas institucionales. El curso promedio son 22 horas, no puede generar competencias para que sean pertinentes para el mercado, es evaluado en función de las horas de asistencia, no del contenido, etcétera. Hay toda una serie de cursos, piedras calientes, bueno, muy puede mejorar las competencias. Han pasado 11 años desde entonces. La comisión se metió en este tema hace 2 años, y con vergüenza debo decir que el diagnóstico del 2011 estaba prácticamente intacto. Entonces,
No es frustrante, pero sí uno tiene que entender que muchas de estas cosas dependen de ciertas prácticas, de cierta institucionalidad que cuesta mucho cambiar, a veces por costumbre, a veces porque la cultura te ha llevado a hacerlo así. Y hay que tratar de romper esas barreras. Oye, pero la otra cuestión que es importante para aterrizar la productividad, y tú lo has hecho muy, muy pedagógicamente, es entender que esto tiene consecuencias concretas en los ingresos de las personas, porque a veces mucha gente te ha pasado a ti y te pregunta, oye, ¿por qué los sueldos en Chile son tan bajos? Y la respuesta tiene que ver con esto, porque eres poco productivo. Y para graficarlo, imaginemos que la economía fuera una panadería, ¿no es cierto? Y la panadería produce 10 kilos de pan. Bueno, la evidencia que tenemos es que el trabajo se lleva 4 de esos 10 kilos, más o menos. Bueno, si tuviéramos la productividad de Alemania y produciéramos con lo mismo 50 kilos de pan, bueno, se llevaría 20. Su sueldo sería 20 panes, 20 kilos de pan, en lugar de los 4 que estamos teniendo. O sea, eso hace toda la diferencia en el ingreso de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras que les pagan por la productividad o por el valor agregado que son capaces de generar. Sí, claro que sí. Bueno, pero mira, al final, por eso yo me enfocaría en el tema capacitación. Me parece que el gran problema es que todavía la institucionalidad no conecta las pertinencias, lo relevante para el mercado con lo que se está enseñando. Los que trabajan en este mundo llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, no quieren cambiar nuevamente. Nos encontramos con pero si uno hace un recuento, hay un problema de competencia en algunos sectores que es muy importante. En segundo lugar, hay un problema de modernización del Estado, de falta de productividad del Estado. Y en tercer lugar, un problema de formación, de capital humano, educación. Y hay una cosa que tiene que ver con el tema del Estado y que ustedes se han metido mucho en la comisión, pero que no es necesariamente un tema de modernización del Estado, sino que yo creo que responde a otra lógica, que es el tema de la permisología para todo tipo de cosas, ¿no? Porque en el fondo muchos de estos permisos se pueden tramitar digitalmente y todo, pero hay una cuestión donde permanentemente se ha ido instalando una suerte como de mayor control o mayor desconfianza en la actividad privada, en particular cuando tiene relación con los recursos naturales, ¿no? Ustedes han sacado algunos informes y vamos a hablar en el próximo bloque de eso respecto a que te puede demorar hasta una década desde que inicia el estudio hasta que empieza a operar un proyecto de inversión hasta grande. Que empieza a invertir, ni siquiera operar. Claro. Por ejemplo, un proyecto de energía, una planta desaladora. Eso, ¿cómo lo están viendo eso? Bueno, mira, ahí sí, claro, una desaladora, por ejemplo, no solo te demoras 11 años en que se apruebe en promedio, sino que además si uno va a la norma, esto debió haberse hecho en menos de un año en términos de aprobación. Una vez más, ahí, bueno, la comisión entrega estos informes, hay hallazgos que son tanto o más importantes que las recomendaciones a veces, porque hemos tenido la posibilidad no de inventar cosas, pero de ver datos que nadie había visto. Al final tiene que ver con eso. Un tema que quería, en una línea decir, y es que cuando uno enfrenta este número tan relevante de necesidades tan heterogéneas, pero está al mismo tiempo en la vorágine, ustedes dos me explicarán cómo funciona eso, de tener que resolver incendios 24/7, y durante apenas 4 años, cuesta, ¿no es cierto?, sentarse y decir, ok, pensemos esto, que además puede ser incómodo como recomendación, porque le exige a la gente hacer ciertos sacrificios, y por lo tanto las condiciones lo que están haciendo en el mundo es que se están poniendo de moda. Cuando partió la Comisión Nacional de Productividad, que es del 2016, había creo que 7 en el mundo, instituciones parecidas. Hoy día solo en la OECD hay 22. Entonces, lo que están haciendo estas instituciones, que son públicas pero independientes, un poco en línea con la cosa del Banco Central, es que tienen la posibilidad de sentarse con un poco más de tiempo calma, a pensar un poquito más allá de los 4 años. Y escapar un poco del ciclo político para no estar tan amarradas de mano. Y hacer muchas veces recomendaciones, pa' callao, que los ministros querrían hacer, pero no pueden hacer. Validarlo. Ya, oye, vamos a hablar de esas recomendaciones. Hacer recomendaciones vamos a hablar de esas recomendaciones en el próximo bloque. Antes de irnos a la pausa, Rafa, siempre nosotros en el programa, una tradición es preguntarle a nuestro invitado por su recomendado. ¿Qué está viendo en la serie que está viendo, la película que fuera al cine, el libro que está leyendo? ¿Qué nos quieres recomendar tú a nuestros auditores esta semana? Mira, voy a recomendar el último libro que leí, que lo terminé hace 3-4 días atrás. Un libro que se ha hablado mucho de él, que tiene cosas en común con el tuyo, que se llama Las Búsquedas. Es un libro escrito por Cristóbal Jimeno, un abogado, y Daniel Amor, creo que es. Sí. Que es la esposa de Cristóbal. Ella es periodista, él es abogado, y él es hijo de Claudio Jimeno, que fue una de las 12, 13, 14 personas que estaban con el presidente Allende el día del golpe y que se quedaron con él. Y salieron, y bueno, estas personas sabemos hoy día que fueron todas asesinadas,
Y es su proceso personal, pero también desde su familia y sus amigos, por básicamente saber qué ocurrió. ¿Ah? Por buscar los restos de su padre, porque la primera aproximación que le dieron es que se había, incluso le llegaron a contar que se había ido al país, qué sé yo, después le dijeron que lo habían tirado al mar, y la verdad que distintos jueces, trabajando en conjunto con él y con mucha otra gente, fueron capaces de determinar en algún momento dónde estaba enterrado, etc. Pero más allá de esta historia, que yo creo que, bueno, en el momento de la discusión de los 50 años es necesaria, la manera como el libro está, la manera como está escrito este proceso, que solo puede ser contada por alguien que vivió esto, como lo puede vivir un hijo, que además tiene el conocimiento para participar del proceso de investigación, con rabia, pero sin demasiada rabia, con una rabia natural, con la pena que corresponde, pero también con algo de humor, con una tragedia como esta pareciera que no da espacio para el humor, te permite a ti, desde afuera, recordar, yo creo que uno no puede olvidar, y entender un poquito más el por qué muchas de las cosas que han pasado en el último tiempo están pasando. La búsqueda. Y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante para que algo así no vuelva a pasar. Y me recordó, aunque en otro plano, tu experiencia, que no es tan dramática, pero fue muy dura, porque tu libro también está contado desde lo personal. Y bueno, yo al menos en ese aspecto, La búsqueda es el mejor libro que he leído. La búsqueda de Cristóbal. De Cristóbal Jimeno y la Daniela Mohr. Creo que es M-O-H-R. Ignacio Cortito, ¿tu recomendado? No, voy a pasar porque después el que tengo es muy banal, yo creo, después de la reflexión más profunda que ha hecho Rafael. Así que me lo guardo para el próximo programa porque va a estar ahí. Oye, yo en la misma sintonía, muy rápido, en esta onda rememorativa en que estamos los 50 años, yo quería recomendar este suplemento que trae el Mercurio algunos viernes, no todos los viernes, que se llama Chile 1973-2023, que básicamente hace un relato sobre cómo era Chile en las discusiones políticas, sociales, económicas del año 73 y cómo ha cambiado desde el 73 a la fecha de los últimos 50 años, ¿no? Y es bueno recordar, digamos, porque permite comprender, digamos, no justificar lo que pasó después, pero sí comprender cómo llegamos hasta donde llegamos. Y este es el suplemento esta semana, que es el capítulo 4, se llama La transformación económica que configuró a un nuevo país. Y aquí hay una frase que yo la quería, antes de tirar la pausa, muy cortito, leer, digamos, que es del entonces ministro de Economía Pedro Buscovich, ¿no? El cerebro de la estrategia económica de la Unidad Popular, y dice, a propósito del programa económico, se propone transformar cualitativamente la naturaleza de esa economía, no para resolver los problemas y situaciones en el interior del sistema, dentro de los límites del sistema, sino que para sustituir el sistema mismo. En suma, se trata de un programa básico que tiene un claro contenido revolucionario y no un mero contenido reformista. Y si es ese nuestro punto de partida, quiero decir que esto plantea la política económica no un problema, un conjunto de problemas de carácter técnico, sino un problema esencialmente político, el de la transformación revolucionaria del país. ¿Qué podía salir mal, digo yo? Claro. Vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal por Agricultura, Radio Agricultura, Agricultura TV, con Ignacio Briones y con nuestro invitado Rafael Berguán, economista, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, expresidente Metro, como estuvimos hablando en el primer bloque, y también concejal por Providencia, porque tienes también tu beta política, Rafa, estás haciendo ahí una labor muy bonita en el Consejo Providencia con la alcaldesa Evelyn Matei, que ha dicho además que se está preparando para grandes desafíos. Y te quería proponer un ejercicio, un juego, digamos, que es que nos imaginemos por un segundo que tú, dado tu talento político, en vez de concejal, en 2-3 años más, en un tiempo más, eres electo presidente de la República. Y este tema de la productividad es un tema que te apasiona, que en realidad es apasionante, y que es muy importante, ¿no? Porque en el fondo, hasta cierto punto, es el factor crucial para que los países crezcan, y cuando los países crecen a la gente le va bien, hay más equidad y hay más prosperidad, ¿no? Entonces, si tú fueras electo presidente de la República,
¿cuál sería tu manual del cortapalo para atacar el tema de la productividad, tus primeras medidas de los 100 días, como le quieras llamar, digamos? Pero ¿cuál sería tu programa para enfrentar este tema? ¿Durante cuánto rato puedo pensar? Durante los próximos 10 minutos. Esto no estaba preparado, estamos en vivo. Es una improvisación. Sí, claro que sí. No, mira, déjame decir dos grandes cosas que a mí me generan, que explican que me cueste dormir en las noches. Relacionado con esto, por supuesto. Lo primero, así como algo bien general, pero práctico. En Chile evaluamos poco. Y yo quiero enfatizar que la Comisión Nacional de Productividad, desde hace un año atrás, se llama Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Aquí está el ex ministro Briones. Tenemos hoy día un tremendo ministro de Hacienda, con Mario Marcel, con experiencia internacional, local, que conoce todo esto. Estamos empujando una reforma tributaria y resulta que hicimos una reforma en el 2016 y no tenemos todavía muy claro, salvo por algunos estudios de académicos, pero no tenemos una institucionalidad que garantice que las decisiones del Estado se evalúan. No para pillar a quienes se equivocaron, sino que para reoptimizar. En los países avanzados no es que no se cometan errores, es que se pillan más rápido y se resuelven. Ya. Y yo creo que en materia de política pública hay mucho que evaluar en Chile, a nivel macro, a nivel intermedio, a nivel micro. Y eso es algo que sorprendentemente a esta altura del partido todavía no hacemos suficientemente. En todas partes cuesta, pero acá cuesta más. Ese es un primer comentario. Y por lo tanto, cualquier cosa que apunte a mejorar los sistemas de evaluación de lo que hemos hecho, para entender que la política es un proceso continuo, es algo que va a avanzar y va a permitir que hagamos cosas que no estamos haciendo. Entre paréntesis, solo una línea. No faltan economistas en el Estado, faltan ingenieros comercial, convención, administración. Quiero provocar temas de proceso. Hay cuestiones que a veces son bien básicas. Gestión en el Estado. Yo cuando me dicen quiero estudiar ingeniería comercial, profe, pero no me gusta la economía, pero igual me gusta el Estado. Por favor, ándate a trabajar al Estado. Vas a contribuir mucho más porque ya hacemos mucho los economistas. No quiero competencia. Oye, pero entonces tu medida número uno sería institucionalizar la evaluación de las políticas públicas. Estamos avanzando, pero hay mucho. ¿Es como la agencia de calidad de las políticas públicas? Por ejemplo, pero de verdad, puede ser la misma comisión, pero hay muchas cosas que hacer y por último que esté en la cultura del trabajo diario. Bueno, el primer gobierno del presidente Piñera se mandó una ley, hay que reconocer que fue la última semana, puede haber sido incluso el último día, y la presidenta Bachelet en su segundo mandato cuando llegó retiró esa ley del Congreso, pero creo que esos esfuerzos son necesarios, son valiosos. Sí, absolutamente, y por eso lo planteo, porque como dijimos al principio, son muchas las cosas pequeñitas que hay que hacer. Ya, pero ahí hay una medida. La segunda es más general que la que acabo de mencionar, y que yo espero que cuando yo sea presidente, porque este es un juego, ya no sea tan relevante, porque se haya resuelto con la nueva Constitución que espero terminemos aprobando. Si es que resulta lo que yo espero que resulte, después de haber visto el Bodrio primero. Y de haber visto el proyecto que se entregó ahora como resultado de la comisión de expertos. Sí, claro. Y es que yo creo que hay que recordarle a la gente que esa discusión de si la economía o la política, yo creo que la economía está supeditada a la política. Sin duda. Y a mí me parece que si queremos imaginar un país que funcione mejor en lo económico, necesitamos arreglar la política. En la política, arreglarla, yo no soy experto, y gente que sabe de esto tiene distintas opiniones, pero la vida es así. Lo que todos, en lo que todos coinciden es que en la institucionalidad política que tenemos hoy, y solo para motivar, desde lo menos a lo más, desde 4 años sin reelección, yo sé que hay espacio para las opiniones, estoy motivando la discusión, voto voluntario, pero sobre todo fragmentación. El llegar a acuerdos a largo plazo es prácticamente imposible, y sin acuerdos a largo plazo resolver los problemas de productividad es una ilusión. Oye, lo que estás diciendo es muy importante y nosotros lo hemos hablado harto acá y somos abogados del tema, porque la conexión no es tan obvia para la gente que nos escucha. A veces dice, ¿qué tiene que ver la Constitución con el crecimiento? Y tú en tus conversaciones, las nuestras, muchas veces uno escucha colegas, amigos, personas que conoce, que dicen, no, que partemos el deseo, ahora hay que crecer. No puedo estar más de acuerdo, pero esa es la parte fácil de decirlo. La pregunta es cómo lo hace, porque para crecer tú necesitas reformas, necesitas reglas que incentiven la inversión, que incentiven la productividad, y eso no cae del cielo. Eso es articulado por decisiones políticas, y el problema es que la política en esas grandes decisiones estructurales está bloqueada hace 10 años. El mejor ejemplo es la reforma previsional, ¿no? O la misma de los notarios que tú decías. Entonces, oye, ni siquiera esa lacuna ha visto la luz. Exactamente. Entonces, destrabar este nudo es la clave para crecer. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Un texto como el de los expertos, que es un texto razonable, que se hace cargo del problema de bloqueo que tiene el sistema político,
sería quizás la principal y primera piedra y acción fundamental para crecer a futuro, porque de ahí cuelgan estas reformas que hemos conversado a lo largo de este programa y que no van a ocurrir por osmosis, automáticamente, requieren actores que se pongan de acuerdo. Y si no me creen, por último apelemos a la historia. El periodo por lejos más exitoso de nuestra historia republicana fueron los 20 primeros años luego el retorno a la democracia, y ese periodo tuvo una marca, una gran marca, que tuvo grandes reformas que se hicieron producto de grandes acuerdos. Era la democracia de los acuerdos. Sin acuerdo no hay grandes reformas, así de simple. Oye, Ignacio Briones, te invito también a ti a este juego, y en un metaverso tú ganaste la primaria y la presidencial y fueras presidente. ¿Cuál sería tu, además de la reforma política, digamos, cuál sería tu ABC o tu medida que tú crees que es demasiado importante para volver a empujar el crecimiento? Yo primero agarro lo de Rafael. Así que tengo esa ventaja. Yo creo que haría dos cosas adicionales muy importantes, que una la hemos hablado acá. Yo creo que primero poner el foco en la educación escolar y preescolar. Yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente como país gigantesca. El CIMSE reciente nos ha remecido, pero pasa lo de siempre, nos remece una semana y se nos olvida. Y la realidad de Chile es esta, escúchenme bien. Hoy día básicamente 1 de cada 5 escolares tiene las competencias en matemáticas y en lectoría, en el caso de segundo medio, que estamos pidiendo, estamos esperando. 1 de cada 5, quiere decir que 4 de cada 5 no la tienen, y más de la mitad está por debajo del nivel de subsistencia, por así decirlo. Con eso no hay futuro, no hay igualdad de oportunidades. Si hay un área donde tiene que haber igualdad de oportunidades, es la educación. Es inmoral que prolonguemos esa realidad, y esto requiere poner la educación como foco central de la justicia social y también del pilar económico. Y eso es largo, es difícil, grupos de interés. Me cuelgo, fue aprobada la Constitución, hay acuerdos políticos posibles, pero ahí tenemos que poner el foco con mucha fuerza, estamos al debe. Y lo segundo, que también requiere de estos acuerdos, es una mirada a país de largo plazo que raye la cancha de aquellas áreas donde tenemos ventajas comparativas futuras extraordinarias, que son una fuente de riqueza, o pueden ser una fuente de riqueza fenomenal, que son aquellas cuestiones en que somos ricos potencialmente y que el mundo hoy día está demandando por el cambio climático: minería, litio, energía renovable y hidrógeno verde. Lo tenemos ahí. La pregunta es si lo vamos a ocupar, si vamos a aprovechar la oportunidad, si vamos a acelerar las inversiones. Eso no va a pasar solo. Requiere un rayado de cancha, un fast track que diga: aquí está nuestra ventaja, agrego las plantas desaladadoras, tenemos 4.000 kilómetros de costa, y energía gratis en el norte y en el sur. Aprovechemos eso, y eso requiere unas nuevas reglas que den certeza, con tramitología mucho más expedita, que acelere inversiones, menos discrecional, que haya certeza nuevamente, que tenga buenos estándares ambientales, ¿no? Porque simplificar y acortar plazos no quiere decir destruir estándares ambientales o comunitarios, pero al revés, cuando tú simplificas es más fácil fiscalizar, las personas saben a qué atenerse. Entonces yo creo que esa mirada de Estado, de un rayado de cancha que diga: oye, dejémonos de tontería, acá tenemos áreas donde tenemos ventajas comparativas mundiales, saquemos el jugo, no dejemos pasar la oportunidad. Yo siento, por ejemplo, en toda la discusión del litio, lo hemos hablado acá, a mi juicio al menos la estrategia nacional que ha planteado el gobierno dilata, desaprovecha una oportunidad, en vez de acelerar inversiones las posterga. Y yo creo que acá hay que ser súper pragmático, decir: acá somos ricos, podemos generar mucha riqueza, mucho bienestar para Chile, pero requiere un acuerdo, un pacto de desarrollo con nuevas reglas más expeditas que atraigan inversión, y eso se puede hacer, creo. Pero da la impresión de que al final la principal reforma para que Chile vuelva a crecer, paradójicamente, es la reforma política, ¿no? Absolutamente. O sea, en el fondo, mientras no resolvamos el problema de falta o incapacidad del sistema político para ponerse de acuerdo en las 2 o 3 cosas fundamentales pendientes en Chile, va a ser muy difícil, porque al final del día, hoy día estamos hasta cierto punto condenados al inmovilismo político, y la política democrática es la única receta que sabemos que permite procesar las tensiones sociales que se van acumulando con el paso del tiempo, las necesidades que tiene la gente, y evitar, digamos, que se imponga, digamos, el radicalismo, el extremismo, el utopismo, la protesta callejera u otras formas de facto, digamos, de solucionar los problemas. Y por lo tanto, mientras eso no esté resuelto, todo lo demás, no sé si es música, pero se asemeja bastante. Un concepto que... Mala música, porque la música puede ser algo muy enaltecedor. Mala música. Y además que eso es injusto con los músicos. Pero estamos a la patada y el combo. Sí. Toda la gente lo sabe y lo ve y no avanzamos. Y lo otro que pasa con la política es que este es un concepto que se aleja un poco de lo que tradicionalmente hemos estudiado los economistas, porque es difícil de medir.
pero hay bastante evidencia desde otras disciplinas. Y que al final esto también tiene que ver con generar un entorno en el que haya más confianza. Parece un discurso vacío. Nosotros en economía, que estamos acostumbrados a sumar números 2 más 2, 4, la verdad es que no es posible, tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque los acuerdos a largo plazo existen cuando uno está dispuesto a entregarle a otro el derecho a asumir ciertas tareas. O sea, una sociedad en la que el intercambio, en la que la interacción, ¿no es cierto?, entre muchos exige que estemos permanentemente cuestionándonos. Hay tensiones acá, o sea, uno naturalmente quiere, como dicen los gringos, accountability. Uno quiere que haya rendición de cuentas, uno quiere que cuando alguien desarrolle una actividad que va contra lo público, esa persona sea reconocida y sea castigada si es que eso es ilegal, etc. Pero la verdad es que al mismo tiempo uno no puede estar permanentemente ocultando lo que cada uno hace, cuestionando y partiendo de la base que el Estado, cuando toma decisiones, lo hace equivocadamente y con un objetivo que no es el público, no es el del bien común. Entonces, ¿cómo lograr más confianza para que la política pública sea más eficiente? ¿Cómo lograr más confianza para que de alguna manera podamos llegar a estos largos acuerdos? Algo que también me parece que es fundamental. Y Chile en eso parece bastante rezagado. Sí, y en ese plano es fundamental que los mecanismos institucionales, los engranajes, también funcionen, porque cuando uno espera que el engranaje funcione y de facto no funciona, se pierde la confianza. En vez de echarle la culpa al engranaje, se la echa a la contraparte y ahí se pierde la confianza. Y a propósito, en esta pensada, en esta mirada más de Estado, de si tú fueras presidente, yo creo que el otro tema que hemos dicho entre líneas, pero que es fundamental ponerlo, creo que reposa en el sistema político para lograr los acuerdos, es la modernización del Estado que tanto hemos hablado, que se llama modernización del empleo público, reforma del empleo público, no más este estatuto administrativo, camisa de fuerza que tenemos hoy día, que explica buena parte de los problemas que tenemos y de gestión de malos servicios públicos para muchos ciudadanos que dependen solo de eso, eventualmente temas de corrupción o mal uso de los recursos que hemos visto, y un Estado que crece y crece en términos de personas. Cuando tú no puedes echar a nadie, bueno, se sigue que cada vez que llega un gobierno y pone a sus personas solo crece. Entonces hay un tema medular que todos los gobiernos le hacen al quite, porque implica comprarse costos de corto plazo para beneficios país de largo plazo, pero que este texto de los expertos a nivel constitucional mandata a que se haga un nuevo estatuto administrativo en los próximos 2 años. ¿Te fijas? Entonces, fundamental. Oye, nos pilló el tiempo. Ya y a Ignacio Briones le pilló una llamada telefónica en vivo. Minuto de confianza, Rafa. ¿Algún mensaje que quieras pasar, alguna idea o algo? No, a mí me gustaría, quedan unos pocos segundos. Yo de verdad, más que un minuto, más que una idea, es una aspiración. Yo espero de verdad que el proceso constitucional que se cierre este año y se cierre exitosamente. Para mí, por cierto que si el texto que surge es un texto que yo creo que le va a hacer más daño que beneficio al país, voy a ver obligado como persona y dentro de mis derechos como ciudadano a votar en contra. Pero yo creo que va a ser un retroceso en términos del potencial que tiene este país para alcanzar el desarrollo enorme. Y por lo tanto, más que una recomendación, es una aspiración. Yo espero que finalmente terminemos aprobando una nueva constitución que permita que este país retome el camino hacia la prosperidad, que se ha perdido un poquito en el último tiempo. Ignacio Briones, 10 segundos de confianza porque nos pilló la hora. Voy a hacer como lo más amarillento porque siempre paso, parece. No, yo redoblaría y haría la invitación a seguir pensando en educación. A mí me da como pena que cuando está el momento de tensión, salió el SIM, se los malos resultados, todo el mundo habla, carta al diario y luego se acaba. Se olvida, sí. Se apaga. Y esto es tan importante para el futuro de Chile, dado que este programa de hoy día ha sido pensando en el futuro. Y bienvenido. Con una optimista pero realista, bueno, yo los invito a que nos hagamos las preguntas ahí, porque tenemos un problema estructural a futuro grande. Oye, pero este programa salió casi un programa de gobierno, así que le agradecemos a Rafa, Ignacio. Yo solo para terminar, muy corto, muy breve, lo de Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? Es un drama gravísimo, un magnicidio que básicamente refleja la penetración del narco y el crimen organizado en Ecuador y en buena parte de Latinoamérica, y que recuerda a otros casos anteriores como el caso de México, Luis Donaldo Colosio, o el de Luis Carlos Galán en el 89 en Colombia. Hay que tomarse muy en serio el tema del narcotráfico, porque en Chile también está presente, y este es un camino que una vez que uno entra no sale más. Y en buena medida la debilidad causada por el delirio octubrista, que debilitó a las fuerzas de orden y seguridad, carabineros y en fin, esta idea tan importante del monopolio estatal del uso de la fuerza, hay que tomárselo en serio. Jugar con eso es jugar con fuego, y eso puede significar no solo deteriorar la seguridad, sino el Estado de Derecho y la convivencia
pacífica y democrática que todos los ciudadanos tienen derecho. Así que ese es mi tema. Es muy angustiante lo que está pasando en Ecuador y en Chile tomémoslo en serio porque no sabemos cómo esto puede terminar. Rafa, Ignacio, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.